Si no crees o no creyeras en Dios, ¿podrías llegar al punto de tatuarte a Eminem vestido de sacerdote quemando una Biblia? El invitado de hoy lo hizo, pero más sorprendente es que está a camino de bautizarse por la Iglesia Católica. Quédate para conocer su historia. Mientras recorres la vida. Hola amigas y amigos de Miracle Son Podcast. Hoy estamos con Eric Rodríguez, que nos va a contar su experiencia de acercarse a Dios. Para mí es muy grato poder compartir con él. Estamos personalmente aquí desde la Iglesia Medalla Milagrosa de Barcelona. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí, por darme la oportunidad. Y bueno, gracias por todo lo que estás haciendo, porque es una labor increíble, y darte gracias por todo lo que haces por la comunidad. A los que nos escuchan, que esto está en YouTube, es un formato podcast para que puedan escuchar y hacer otras actividades, pero que puedan compartir la experiencia y el acercamiento de Eric a Dios. Bueno, Eric, cronológicamente empezamos con quién es Eric en su niñez, después cómo era tu relación con Dios y cómo llegaste a acercarte a Él. En ese sentido, primero preguntarte por tu cuna, por tu familia, por tu base. ¿Cómo es la experiencia de Dios en tu familia cuando eres pequeño? Bueno, yo creo que mi familia siempre ha sido como la típica familia española que es católica, bueno, también por tradición y por herencia. Mi abuela siempre ha creído en Dios, pero bueno, con los años también se ha ido perdiendo. Entonces, por ejemplo, mis padres sí que están bautizados y mi hermana incluso también hizo la comunión, pero cuando yo nací ya se estaba perdiendo bastante más esa tradición. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo me crié en un entorno bastante ateo, bastante seguramente incluso en contra de lo que es la iglesia un poquito, tampoco sin influenciarme de más, pero bueno, cada uno pudiendo compartir sus ideas y demás, pero nunca hablando de Dios en particular. No se habla de Dios en particular, pero en una forma de sentimiento agnóstico o incluso ateo. Sí, ateo totalmente. ¿Sí? Es más un sentimiento ateo. Bueno, creyendo más en otras cosas, incluso en algún tema como se cree hoy en día de las energías y demás. Se ha llegado a creer en alguna parte de mi familia, pero tampoco nunca vinculándose a ninguna religión, a ninguna ideología en particular ni nada, simplemente eso, un sentimiento muy ateo y ya está, tampoco contradiciendo nada y respetando todo. Cuando vas creciendo, ¿en algún momento tienes curiosidad de saber por qué estamos aquí, cuál es el sentido de la vida? Sí, es algo curioso porque siempre me pasaba mucho, pero es verdad que al principio, siendo pequeño, bueno, hasta la adolescencia y larga parte de la adolescencia, siempre que me planteaba temas como la muerte y demás, me generaba muchísima ansiedad. Entonces, claro, era un tema muy preocupante porque, por ejemplo, me iba a dormir y pensaba mucho en ello y no quería pensar en ello porque no veía como ninguna esperanza, ni ninguna salida, ni demás. Pero más adelante, bueno, pues incluso cuando te llegan a plantear temas más filosóficos o temas más, como tú has dicho, de alguna crisis existencial y demás más profunda, que te la planteas realmente, empiezas como a verlo desde una perspectiva que tú puedes creer que es racional, pero siempre yo partía de la base de que Dios no existía, y si Dios existía, no era un Dios bueno. Entonces, yo lo que empiezo a pensar es esto concretamente y, bueno, me vuelvo un poco en contra de Dios, ya no solo ateo, pero sin opinar, sino opinando en contra de lo que es la religión cristiana, del catolicismo, de la iglesia y de todo. Bueno, también es un pensamiento que yo creo que en la sociedad está bastante extendido hoy en día y se retroalimentan los unos con los otros. También te empiezas a juntar con gente que piensa igual, estás en plena adolescencia y, claro, todo se junta y cometes el gran error que cometí yo, que es hacerte un tatuaje en contra de la iglesia, con Eminem disfrazado de cura, con una iglesia ardiendo, y más de 10 años después de ese tatuaje, aquí me tienes, yendo a misa todos los domingos y intentando hacer todo lo que pueda por la voluntad del Señor. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde, digamos, el tatuaje hasta ahora? Pues yo creo que más de 10 años, prácticamente.
pero desde que empiezo a creer concretamente, menos de un año. Como una persona que se tatúa algo como lo que nos describes, ¿qué sucedió en tu vida? ¿Qué circunstancias te llevaron a cambiar tan radicalmente? A decidir hacer el catecumenado para bautizarse dentro de la Iglesia Católica. Bueno, yo creo que poco a poco, es verdad que cuando vas creciendo, cambia un poco tu perspectiva de la vida, ya no eres tan revolucionario y reivindicativo y estás en contra de todo y todo lo que no está a favor tuyo, de tus pensamientos, significa que está mal y todo. Entonces poco a poco te vuelves menos radical, empiezas a dialogar y debatir con la gente, pero sin intentar ser destructivo y todo eso. Y bueno, te empiezas a crear un poco más tu pensamiento, a ser más racional y a entender más como, bueno, pues el mundo en general, ¿no? ¿Cuántos años tienes ahora para contextualizarle a la gente que nos escucha? Ahora tengo 28 y de aquí 2 meses hago 29. Empiezas, me imagino, a salir de un círculo en el que era muy ateo, a encontrarte con otro que si estás preguntando es porque tienen una cercanía con Dios. Sí, es verdad que, por ejemplo, hace quizá, 8 años o así, recuerdo que fui al tanatorio una vez y pasó algo muy curioso, que es que el cura que estaba en el tanatorio hizo el discurso y habló de la esperanza de la vida después de la muerte. Y recuerdo que me marcó muchísimo, no sabía por qué, pero bueno, desde ese momento yo creo que me empecé a plantear más cosas. Y luego es verdad que cambiando un poco de círculo, tenía un amigo que sí que era creyente y me hizo empezar a respetar más a Dios. Porque, bueno, te juntas con personas que blasfeman mucho, yo entre ellas, y dejé de blasfemar. Entonces empecé a cogerle respeto a Dios. También empecé a cogerle curiosidad de por qué mi amigo creía. Y además yo pensaba que el criterio de mi amigo podía ser un buen criterio, entonces empecé a preguntarle. También por respeto a él, digamos que moderabas tu lenguaje y tal. Totalmente. Quiero devolverme un poco atrás de esa imagen que nos presentas de un niño, entiendo, angustiado por la muerte. ¿Cuántos años tendrías más o menos? Con 10 años seguramente ya me estaría preguntando cosas así. Porque ese Eric de 10 años tenía un concepto dentro de su conocimiento en el que la vida era finita y no había nada más después de la muerte. Exactamente. Entonces eso te generaba angustia y un poco de contradicción y ansiedad, ¿no? Sí. Después llegas a los 20 más o menos a un tanatorio y te encuentras con que un sacerdote, porque dentro de tu vida no ha habido muchos discursos de sacerdotes precisamente por tu vida espiritual en tu familia. Exactamente. Que te dice una noticia muy buena, y es que no se termina cuando cierras los ojos y tu sistema nervioso para y tu sistema cardíaco para, sino que tu alma sigue, trasciende y hay una vida eterna. Y eso te pone a pensar, pero un poco más abierto a decir, esto es interesante, quiero averiguar. Y se junta con que tienes un amigo de la universidad, me imagino. No, de bachillerato, que empezamos a ser más amigos y, bueno, hasta el día de hoy. Y bueno, poco a poco me va demostrando que él también cambia sus hábitos conforme a sus creencias. Y seguramente, pues cuando somos adolescentes, si creemos, y más en esta actualidad que vivimos, el ser católico no es algo muy de moda, entonces uno, para que sus amigos lo acepten, no dice nada de Dios. En cambio, ahora que se reencuentran, sí se abren un poco los dos a esa espiritualidad, y ahí empalmamos otra vez con tu relato. Empiezas a escucharlo más a él, a moderar tu lenguaje, ¿y qué más pasa? Bueno, y ya damos un salto porque seguramente durante 8 años o demás, me sigo juntando con mis amigos, me vuelvo más respetuoso en cuanto al cristianismo y las religiones en general, pero es verdad que mi curiosidad va aumentando. Hasta hace 5 años que conozco a mi pareja actual, y entonces ella se ha criado en un ambiente cristiano, protestante, pero son personas que me pueden acercar más a Dios, más de lo que me lo acercaba ya mi círculo de por sí. Y esa relación con tu pareja, que me imagino es actual,
Ujú. ¿Es un noviazgo? ¿Conviven? ¿Cómo es la relación? Bueno, llevamos ahora mismo ya 5 años y bueno, nos conocimos cada uno viviendo en casa de sus padres, pero hace 1 año y medio nos fuimos a ir juntos. ¿Qué pasa? Hace 1 año y medio nosotros no éramos creyentes, Sí. no éramos practicantes. Ujú. Pero, curiosamente, poco después, o sea, te diría 3-4 meses después de empezar a vivir juntos, ella vuelve a creer, porque ella de pequeña había sido creyente. Entonces ella vuelve a creer, el febrero o marzo del 25, vuelve a creer y llevábamos eso, 4 meses viviendo juntos. Entonces la relación, que había sido pues como toda relación de 2 personas que tienen entre 20 y 30 años, que no siguen ninguna virtud católica ni nada. Entonces, bueno, pues como se puede pensar, ya nos conocíamos en todos los aspectos y bueno, ahora pasamos a cambiar la perspectiva totalmente. Ella me propone vivir más cristianamente y yo lo acepto totalmente, primero por amor a ella y segundo me empiezo a plantear de que igual es mejor vivir cristianamente que no vivir como estábamos viviendo hasta ahora sin ser creyente. Esa parte de la historia de pasar de protestante, ¿ella también es católica ahora o...? Sí. Ok. ¿Y cómo es esa...? Ahora habla un poco de ella. Sí, sí, totalmente. Si no te importa, podemos decir su nombre. Anabel, sí, sí. Anabel, ¿cómo pasa del protestantismo al catolicismo? Bueno, es muy curioso porque las raíces protestantes que tiene en su familia son muy fuertes. Sí. Y de hecho, bueno, cuando en mi conversión ella tuvo un papel muy importante porque ella fue la que me planteaba muchas cosas. Yo veía que ella lo estaba pasando mal porque yo no era creyente. Ella desde su perspectiva pues también quería que yo creyese en Dios y descubriese, aceptase a Dios, igual que ella lo había hecho. Entonces, bueno, pasa un tiempo, pero yo no paro de hacer preguntas y ella cada vez se acerca más a la iglesia protestante, pero llega un momento, yo diría que en agosto así del año pasado, que yo me convierto. Y entonces yo me convierto, pero también con un poco raíces protestantes, que yo es lo que también había escuchado, yo no me había informado mucho más, pero es verdad que me había empezado a informar también de católicos que yo veía como eruditos, que decían, no puede ser que la gente que veo que es súper intelectual y que razona muchísimo y demás, siempre acaban siendo católicos. Entonces empecé a investigar. Pero estos eruditos, disculpa que te interrumpa, estos eruditos, ¿de dónde los consultas? ¿Son personas que tienes dentro de tu círculo o algo así? No, son todos... Perdón. Son todos de YouTube y demás que empiezo a ver gente que habla de filosofía, gente que habla de, bueno, incluso de economía, incluso Miguel Ancho Bastos, por ejemplo, o cualquier otra persona así que está muy formada, como Manuel de Prada, incluso Jesús Maestro, que también dice ser como ateo católico y demás. Y me parece muy curioso el hecho de relacionar como la inteligencia o el saber con acabar haciéndose católico. Y cada vez me empiezo a informar más y cuando yo ya soy converso al catolicismo y creo que, bueno, sí creo, a día de hoy sé que es la única verdad, pero en ese momento empiezo a creer en el catolicismo y empezamos a tener, bueno, debates, incluso confrontaciones mi pareja y yo, porque ella es muy protestante y yo soy muy católico y bueno, es una convivencia un poco más difícil en ese momento. O sea, más difícil que antes cuando ella creía y tú no eras creyente. Sí, sí, bastante destructivo todo y bueno, era como una imposición de ideas más que un entendimiento, más que un respeto y la verdad que al final, bueno, yo creo que justo antes lo hablábamos con un seminarista, que la oración hace muchísimo. Yo empecé a orar mucho, a rendirme. Recuerdo también una oración que es bastante famosa, ahora no recuerdo de quién era, pero que dice, ocúpate tú de todo. Y bueno, empecé a repetirla y a hacerlo mucho. Y dije, nada, pues que nos llegue la verdad a los dos y que sea como tenga que ser. Y al final, bueno, pues un día ella vino aquí a la iglesia
y su conversión fue en esta iglesia. O sea, tú venías a la iglesia a orar. Venía a misa y un día estaba en misa y bueno, y entonces ese mismo día se convirtió ella. Wow. Sí. ¿Y en algún momento tú hablaste con un sacerdote, con alguien más aparte de lo que veías en YouTube? Bueno, en el proceso de mi conversión yo empecé a venir a esta iglesia, a la Medalla, y empecé a hablar con el sacerdote, con Xavier. Y en ese proceso para iniciar el catecumenado y demás, te diría que era las navidades del 25. Sí. Él me dijo que, bueno, que estuviese estudiándolo un poquito y demás, si realmente estaba convencido de empezar este proceso y que después de Navidad lo hablásemos. Y efectivamente después de Navidad vine y estaba convencido de ello, estuve hablando mucho con él, me quedaba más de una noche después de misa para hablar con él y todo, y me ayudó muchísimo. También como él es una persona muy paciente, es muy prudente, sabe hablar con todos, empezó a hablar con Anabel, empezó a hablar con su familia, también escuchando a todos y sí. Entonces Anabel en un momento dijo, algo pasa con Eric, que quiero ir a la iglesia de él y hablar y ver qué es lo que hay ahí, ¿no? Porque es que me imagino que ella, pues como compañera tuya, habrá visto toda la transformación que muchos se perdieron, el cómo transformó desde la forma en que hablabas, en la forma que te expresabas, en tu mirada, en tu paciencia, en tu amor hacia ella, en tu respeto, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que hubo ese cambio también de mentalidad por parte de los dos. Incluso lo llegamos a hablar de no hablar mucho más del tema si iba a ser destructivo. Sí. Y yo empecé a venir a misa. Y de hecho el día de su conversión, ella venía a misa solo a buscar las llaves de casa. Y justo ese día se convirtió. Anabel, te espero para otro podcast. Entonces, ¿se convierte ella también? Tú después de Navidades decides junto con la guía del sacerdote de la parroquia de la Medalla Milagrosa hacer el camino catecumenal. Totalmente. Entonces empiezas ese camino y aquí es que un día de estos Anabel llega y se convierte. Bueno, el proceso de tomar esta decisión iba un poco más allá porque hasta Pascua no iba a poder bautizarme este 2026, entonces, bueno, hago un proceso más de empezar también a mirar si voy a hacer catequesis y demás, y empiezo a hacer cursos de catequesis online. Empiezo con el padre Oliver Arrabasi, sí, y hago la catequesis para bárbaros que tiene, y bueno, al final hago un examen y todo eso que él tiene y me va genial, la verdad. Todos estos enlaces los dejaremos en la descripción de YouTube. Y bueno, en ese proceso también habíamos hablado mucho con la familia Anabel porque queríamos saber, bueno, sus ideas, el protestantismo, cómo lo veían, qué creencias tenían concretas. Su tío también es muy protestante y bueno, para valorar un poquito más. Y al final, cuando se convierte Anabel, empezamos a venir mucho más a misa, empezamos a venir cada domingo y bueno, al final acabamos tomando la decisión de hacer catequesis también en la Medalla. ¿Y ella también está haciendo el camino catecumenal? Los dos. ¿Cuánto llevan haciendo la catequesis? Haciendo la catequesis, pues quizá desde antes de Pascua, un poquito antes, y bueno, serán ahora 2-3 meses ya, y nada, genial, cada domingo venimos con Emilia, que es una laica de aquí de la parroquia, nos hace catequesis. Y bueno, genial. Ahora esperando a llegar a septiembre, que con estos calores hemos tenido que parar, pero bueno, con ganas de retomarlo siempre. ¿Para bautizarte el siguiente año? Sí, para bautizarme, hacer la comunión y la confirmación en la Pascua del 27 o del 28. La providencia de Dios que diga. También para los que estén interesados, en el episodio 22 de este podcast, de Miracles, un podcast, entrevistamos a Amalia, que también hizo el camino catecumenal en esta parroquia. Y bueno, es un testimonio muy interesante. Bueno, cuéntame un poco de cómo fue tu experiencia como novios con la visita del Papa, que estuviste en Montjuic, ¿no? Pues muy buena, la verdad, disfrutamos mucho los dos. Teníamos ganas de asistir también a un evento que está rodeado de personas cristianas
un evento católico y donde recibes al Santo Padre. Así que genial, los testimonios fueron excelentes, las respuestas del Papa fueron excelentes y nada, una experiencia, súper enriquecedora. Eric, pues te deseo lo mejor en este camino que te queda hasta la próxima Pascua. Estaremos orando por ti, por Anabel, que Dios actúe sobre los noviazgos y matrimonios de este mundo, porque necesitamos familias que sostengan esta sociedad. Muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Muchísimas gracias por todo y por todo el trabajo que haces por todos. Gracias por escuchar Miracle Sun Podcast. Te esperamos en la próxima historia.